Estamos continuando nuestra serie llamado El Libro de Hechos, la iglesia no adulterada. Estamos mirando el modelo de cómo se debe ver la iglesia hoy. Y muchas de las iglesias hoy se ha alejado del modelo que vamos y estamos estudiando en el libro de Hechos. Entonces muchas iglesias dicen, nosotros somos la primera iglesia, nosotros somos la iglesia original. La iglesia original se instituyó por Jesucristo mismo en el libro de Hechos. Entonces los primeros cristianos salieron de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. La iglesia fue... el término, la iglesia, la encontramos esa palabra por la primera vez la semana pasada, era la iglesia. Entonces aquí mismo miramos el comienzo, el inicio de muchas de las primeras cosas que ocurrió en la iglesia. Y por eso se dice el libro de Hechos, la iglesia no adulterada. Voy a leer, no sé si puedan ver, y que a lo mejor está bien pequeño las palabras. Pero ahí está los 7 versículos. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Si tienen sus Biblias en español de aquí de la iglesia, es página 722. En la iglesia, en la Biblia de inglés, página 912. Hechos 6, 1 a 7. Ahí también la tengo en la pantalla. Voy a leer. Oh, sí, perdón. Ahí está. Hechos, capítulo 6, 1 a 7. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo trato de ser un hombre organizado. No siempre tengo éxito, pero a mí lo que me ayuda es tener, cuando tengo un trabajo que hacer, y es un trabajo, una obra de bastantes detalles, tengo que tener una lista de prioridades. Alguien también trabaja así más o menos igual. Cuando tiene que hacer algo, tiene que priorizar lo más importante, terminar eso más importante y luego acabar con lo menos importante. Así trabajo yo y mi señora, una vez discutimos porque estoy haciendo algo que yo determino que es importante, más importante, porque le he ponido prioridad a esto. Y yo sé que hay otras cosas que también se tienen que hacer, pero en mi mente, en el estilo y en la manera que yo trabajo, yo trato de organizar lo más importante primero, termino eso y luego voy a lo siguiente. Y luego, si llego a lo que no es tan importante y lo termino, está bien. Pero si no, no es nada grande porque hice lo más importante y luego al último puedo
retrasarme un poco y ver si terminé todo lo que tenía que hacer y ahora todo está encajando para la obra más grande. Así trabajo yo. Entonces, si mi señora me viene a mí y me trata de decir, Joel, haz esto aquí, por favor. Pero tengo que terminar esto primero, porque si me voy a lo que yo pienso que no es tan importante, no digo que no es importante, pero no es tan importante que esto, porque si esto se queda sin terminar, lo demás no va a servir, lo demás va a salir, voy a fracasar, vamos a fracasar. Así trabajo yo. Entonces yo no puedo seguir adelante sin terminar esto primero y luego lo que es más importante después, hasta que llegue y termine mi lista. Entonces yo soy una persona que me gusta tener una lista de prioridades. Hay otras personas así. Yo soy así. Entonces si no me enfoco así y hago otras cosas, yo no trabajo bien. Yo no puedo terminar, no puedo tener éxito. Entonces yo y mi señora, tengo que hacer esto primero. Y luego voy a eso, pero si no termino esto, no es tan grande la cosa. Pero así trabajo yo, así trabaja mi mente. Pero no todos son iguales. Yo soy así. Mi manera, mi estilo de hacer cosas. Porque yo sé que cuando yo tengo una obra que hacer, si no lo hago en mi estilo, no voy a poder hacerlo. No voy a poder terminarlo, no voy a tener éxito. Y luego al último, sirvió para nada todo el trabajo y el tiempo que perdí. Pero así soy yo. Entonces todo lo demás encaja en su lugar debido a sus prioridades correctas. Por ejemplo, anoche anteanoche, como antes de que vino el frío, la tormenta, nuestra secadora se descompuso para lavar la ropa. Yo sé que el elemento de que se prende adentro tiene un elemento que se prende, enciende y se calienta. Se pone anaranjado cuando está encendido bien y calienta, ¿verdad? Pero está enterrado adentro de la máquina. Entonces la prioridad número 1 era quitar los tornillitos. La prioridad número 2 es quitar la tapa. La prioridad número 3 era quitar la tapa. Es como, no sé, un envase, ¿cómo se dice? Una placa que tiene adentro, que tengo que quitar los tornillitos. Y luego la prioridad número 4 era quitar ese envase. Y luego abrirlo y mirar dónde estaba rompido. Entonces no puedo ir directo a donde está el elemento sin sin hacer lo más importante primero. Porque si trato de hacerlo en lo que está enterrado, ¿cómo voy a tener éxito? Arreglé la secadora. Entonces, a una vez hay que tener una lista. Alguien trabaja en carros, hace lo mismo. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. O tiene que ser limpiar la casa. Y muchas veces es más de lo que, porque miramos las cosas en la casa, tanto desorden. Y mucha gente no comienza porque no puedo. Es más de lo que puedo tomar. Pero hay que comenzar con lo. Y luego poquito a poquito se va arreglando la casa. Es como decir también, todos nacimos, ¿verdad? Como bebé, infante. Pero todos maduramos, ¿verdad? Crecemos. Nos hacemos adultos. Entonces, lo que nos sirve hoy, lo que hacemos hoy, no lo hacíamos cuando éramos bebé. Entonces, cuando éramos bebé, tomábamos leche. Tomábamos los botecitos que vende el Gerber, la comida suavecita. Y luego cuando vamos creciendo, nuestros músculos, nuestros huesos se ponen más fuertes y podemos hacer más cosas. Entonces, el cuerpo va creciendo. El cuerpo va saliendo y va aumentándose. Y cuando el cuerpo va aumentándose, sigue creciendo, van a surgir problemas, ¿verdad? Como cualquier cosa. Hoy vamos a mirar que el cuerpo de Dios, la iglesia, estaba creciendo. Y como estaba creciendo, estaban surgiendo problemas por la primera vez.
Problemas que no se miraban antes porque todavía estaban pequeños, pero ahora ya la iglesia en Jerusalén está creciendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo crece o se aumenta bastante gente? Cuando es una persona o dos. Ahorita somos un cuerpo pequeño aquí en esta iglesia, ¿verdad? Podemos arreglar los desafíos que surgen en la iglesia así porque somos pocos. Pero multipliquen lo que tenemos aquí 10 veces más. Van a surgir más problemas, ¿verdad? Entonces es lo que estaba sucediendo en la iglesia, en el cuerpo de Jerusalén. La iglesia seguía creciendo y ya se estaba estableciendo como una entidad. El cuerpo seguía creciendo y estaban surgiendo problemas debido al crecimiento, que era un buen problema para tener. Y lo que estamos mirando hoy es el modelo de cómo debe verse la iglesia cuando tenemos las prioridades en orden. Entonces surgieron los problemas en la iglesia primitiva en Jerusalén por la primera vez y decidieron, vamos a priorizar lo más importante para poder hacer lo más importante primero. Y ese es el título de mi mensaje hoy. Una iglesia fiel a la palabra de Dios y que cuida de su rebaño rompe barreras. Una iglesia fiel a la palabra de Dios. Eso lo hice primero por una razón, porque eso es lo más importante. Una iglesia fiel a la palabra de Dios y que cuida de su rebaño rompe barreras. Y vamos a ver en esta historia el modelo de la iglesia primitiva que nos ayudará hoy porque surgieron problemas por la primera vez. Vamos a hacer un resumen de los últimos 2 capítulos. En el capítulo 4 miramos que Pedro y Juan fueron arrestados por predicar a Cristo después de sanar un cojo, a un hombre que no podía caminar. Entonces fueron amenazados ante el concilio, prohibidos de seguir promoviendo el nombre de Cristo y luego fueron liberados. Luego se fueron y regresaron a la iglesia y oraron por valentía para la iglesia, y la iglesia continuaba creciendo, había crecimiento. Y luego, ¿qué es la palabra? Miramos que se compartían sus bienes, vendían y se repartían de las ganancias de las propiedades para los de la iglesia. Entonces había unos acá que no tenían, habían unos acá que tenían más. Estos vendían sus propiedades y lo que ganaban del dinero los llevaban a los pies de los apóstoles y los apóstoles compartían a los que necesitaban. Ese es capítulo 4. Capítulo 5, el primer problema de la iglesia. Vemos, había una pareja, hombre y mujer, una pareja casada, que se llamaba Ananías y Zafira. Y como habíamos dicho, estaban vendiendo terrenos mucha gente en la iglesia y estaban llevando todos los apóstoles y los apóstoles compartían entre la necesidad de la iglesia. Ananías y Zafira lo que hicieron, vendieron propiedad, vendieron terreno. Pero en vez de llevar todo lo que habían vendido, se llevaron una porción nomás a los apóstoles. Y acuérdense que el Espíritu Santo estaba bien poderoso entre los apóstoles y ellos se dieron cuenta. Y Pedro llamó primero a Ananías y le preguntó, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué le has engañado al Espíritu Santo? El Espíritu de Dios aplastó primero a Ananías y luego a Zafira en muerte. Entonces vino un gran temor sobre toda la iglesia y también sobre todos los que supieron estas cosas. Luego los apóstoles en capítulo 5 fueron perseguidos y luego encarcelados y luego liberados por un ángel. Pedro
Cuando los encontraron en el templo, los trajeron para atrás al templo y les dijeron, ¿no le habíamos dicho que ya no predicaran el nombre de Jesucristo? Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es la segunda vez que él dice eso a los sacerdotes, al templo, a los saduceos, a los fariseos. El consejo los dejó ir, pero no sin antes ser azotados y torturados. Aún los apóstoles siguieron enseñando y predicando a Cristo en el templo y de casa a casa. Y ahí es donde nos encontramos hoy. Y como dije, una iglesia fiel a la palabra de Dios y que cuida de su rebaño, rompe barreras. Leímos en la lectura, vamos a ver 3 verdades de la lectura. Número 1, una iglesia fiel a Dios se esfuerza por satisfacer las necesidades de su rebaño, no por la perfección. Número 2, la verdad que vamos a ver, el deber, el ministerio, el enfoque de la iglesia ha sido, es y siempre será su devoción a la palabra de Dios. El deber, el ministerio, el enfoque de la iglesia ha sido, es y siempre será su devoción a la palabra de Dios. Y verdad número 3, los corazones de los endurecidos son conquistados por una iglesia que practica el amor a su palabra y a su gente. Los corazones de los endurecidos son conquistados por una iglesia que practica el amor a su palabra y a su gente. Verdad número 1 está: una iglesia fiel a Dios se esfuerza por satisfacer las necesidades de su rebaño, no por la perfección. Entonces, primer versículo miramos, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces lo que estaba pasando es que aunque la iglesia se aumentaba, surgieron quejas dentro de ella de necesidades que no se satisfacían dentro de ciertos grupos. Vamos a decir, habían judíos que eran hebreos. Y luego habían judíos que eran nacidos afuera de Jerusalén. Entonces, como la iglesia estaba creciendo en Jerusalén, ¿quién quieren ustedes que va a tener más importancia? ¿Los judíos griegos que son de otra raza afuera de la raza judía? ¿O los judíos hebreos donde comenzó la iglesia? Sí, ¿por qué? Porque ahí eso es el centro de los primeros cristianos. Y como los judíos griegos son judíos que fueron adoptados a la familia judía, pero no son, como dicen, sangre pura. Son judíos, pero ellos lo que pensaban y decían, no, estos son judíos, son parte de la familia también, pero no son sangre pura, son nacidos afuera de Jerusalén. Entonces lo que estaba pasando es esto. Los judíos hebreos estaban recibiendo más ayuda. Las viudas estaban recibiendo más ayuda que las viudas que eran de la raza judía, pero de afuera de Jerusalén, afuera de los judíos originales. Es decir, vamos a decir que hoy nosotros estamos creciendo como una iglesia hispana aquí, ¿verdad? Se sigue aumentando, ahorita tenemos lo que tenemos, pero luego sigue creciendo la iglesia hispana aquí, latina. Se llenan los asientos y luego el Espíritu está obrando tanto que comienza a venir gente que no son hispanos. Vamos a decir que son afroamericanos. Vamos a decir que son americanos.
Y luego surgen problemas en la iglesia porque hay viudas entre las tres razas, americanas, afroamericanos, los gringos, los hispanos. Y como la asamblea, la iglesia es más hispana, y los hispanos dicen, ¿saben qué? Tenemos viudas en todas estas razas, pero ¿saben qué? Vamos a darle a las viudas hispanas primero, latinas primero, porque esa es nuestra raza. Y lo que estaba pasando, se estaban olvidando las viudas gringas, las viudas afroamericanas, y nos estamos enfocando nomás en las viudas hispanas. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Habían viudas de otra raza en la iglesia que eran cristianas, que eran también hijas de Dios, pero porque no eran de la sangre pura de ser judío, no estaban compartiendo con ellos alimentación, cosas que ellos necesitaban. Entonces, como nomás eran, ¿se acuerdan? 12 apóstoles. Los 12 apóstoles no podían hacer toda la obra de atender a las necesidades de la iglesia. Dice aquí, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos que hablaban griego contra los que hablaban aramea, de que sus viudas eran desentendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los discípulos miraron este problema y comienza la acción. Entonces aquí lo que yo saco de este versículo es esto: una iglesia fiel a Dios se esfuerza por satisfacer las necesidades de su rebaño, no por la perfección. Era una iglesia, la iglesia que estamos mirando aquí en Hechos, aquí que estamos, de principio se miraba como todo era perfecto. El Espíritu Santo estaba obrando, habían milagros, los sanos estaban siendo sanados, los que estaban mal estaban siendo sanados. Pero luego miramos a Ananías y Zafiras. Y ahora estamos mirando que la iglesia estaba murmurando, diciendo, mira, no le están dando la comadre acá. No le están dando la comadre porque es afuera de la raza de ellos. Entonces la iglesia primitiva no era una iglesia perfecta. No era una iglesia sin problemas. Entonces la iglesia de hoy va a tener problemas. Va a haber personas, va a haber miembros, va a haber hijos y hijas de Dios que van a tener problemas. Y van a haber personas en la iglesia que no van a ser atendidas como otros. Y van a decir, ¿por qué tal fulano está recibiendo más ayuda que tal fulano acá? ¿Por qué tal fulana está recibiendo ayuda acá y no le están ayudando a tal fulano aquí? Entonces, no va a haber una iglesia perfecta. Una iglesia fiel a Dios se esfuerza por satisfacer las necesidades de su rebaño. ¿Qué es un rebaño? Sí, pero ¿qué es en un sentido más simple? ¿Qué es un rebaño? Un pastor y su rebaño, ¿qué es? ¿Quién tiene vamos a decir en México, quién conoce de un pastor que tenga un rebaño de ovejas? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces el rebaño son todos todos los animales, ¿verdad? El rebaño de Dios es la iglesia, son los miembros, son los hijos y las hijas de Dios. Entonces, una iglesia fiel a Dios se esfuerza por satisfacer las necesidades de su rebaño. No va a ser perfecto, no va a ser perfecta la iglesia, pero si
Es el esfuerzo que cuenta. Es el esfuerzo de satisfacer a las necesidades del rebaño, de las personas. Nosotros en nuestra iglesia aquí, en Iglesia Bíblica El Rino, hay un rebaño. El rebaño se mira aquí, pero también hay un rebaño americano. El rebaño, por ejemplo, tenemos a una miembro de nuestra iglesia que no va aquí porque es americana y habla nomás inglés. Ella va al servicio americano en la mañana los domingos. Entonces ella venía aquí antes, pero ella también es parte de nuestro rebaño. Ella también es un miembro de nuestra iglesia. No nos podemos olvidar de ella, aunque no es hispana, no podemos tratarla menos o mejor que el rebaño que está aquí en la tarde. Entonces, es el esfuerzo. Y sí hay problemas que van a surgir entre este rebaño y el rebaño allá. Entre las diferencias en las razas. Pero es el esfuerzo que cuenta. Es el esfuerzo de tratar soluciones cuando surgen los problemas en la iglesia. Entonces no va a haber una iglesia perfecta porque aquí estamos mirando que surgió problemas en la iglesia primitiva. Una iglesia fiel a Dios se esfuerza por satisfacer las necesidades de su rebaño. Es lo que miramos en versículo 1. Entonces surge este problema, que las viudas estaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces le estaban dando nomás comida a las viudas hebreas y no a las viudas que eran griegas. Y miraron, este es un problema. Como ya estaban creciendo, estaba aumentando, ahora se estaban mirando por la primera vez problema. Y vamos a seguir adelante. La segunda verdad que vamos a ver, el deber, el ministerio, el enfoque de la iglesia ha sido, es y siempre será su devoción a la palabra de Dios. Déjalo, repito de nuevo. El deber, o en inglés se dice el duty, el ministerio, el enfoque de la iglesia ha sido, es y siempre será su devoción a la palabra de Dios. Y lo que miramos aquí en versículos 2 a 6 dice, así que los 12 miraron este problema que surgió. Los 12 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, ¿saben qué? No está bien que nosotros como apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. Entonces están diciendo, es importante la palabra de Dios, pero tampoco no podemos descuidar a lo que está pasando. Pero más importante, no podemos descuidar las enseñanzas de la palabra de Dios. No está bien como nosotros como apóstoles descuidemos del ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Están diciendo los apóstoles que cuidar las mesas no era importante? No están diciendo eso. Pero lo que están diciendo es que la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios a la iglesia era más importante. Era la prioridad número 1 que atender a las personas en la iglesia. No decir que eso no era importante, pero ellos nomás eran 12. No podían hacer todo. No podían predicar. Yo si necesito, por ejemplo, si Gaby necesita una botella de agua y noto que tiene una tos, yo no puedo bajarme del púlpito porque estoy predicando la palabra y luego bajar a darle una botella de agua. Eso no sería justo. Algo sí, comparado. Y luego los discípulos, los apóstoles dicen, hermanos, hay un problema. Escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría,
para encargarles esta responsabilidad. Entonces, no están diciendo que se iban a olvidar del problema, no. Lo que están diciendo, la prioridad número uno como iglesia es nosotros enfocarnos en las enseñanzas, en las predicaciones de Jesús y su palabra. Esto que está surgiendo es importante, pero vamos a elegir, vamos a escoger a 7 hombres piadosos. Luego dicen, así nosotros como apóstoles nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Miren el ejemplo, miren el modelo que Dios en su palabra nos está enseñando hoy. ¿Qué es importante? ¿La palabra de Dios o las cosas más pequeñas? Programas, alimentación, cuidado del rebaño. Cuidado del rebaño es importante. De hecho, este fin de semana yo y Carmen pudimos distribuir cajas de comida a mucha gente en la comunidad y también en nuestra iglesia. Eso es importante porque acabamos de entrar esta semana pasada en una tormenta fea de hielo, de nieve. Muchos de nosotros perdimos la luz y nosotros todavía no hemos regresado. Bueno, hemos estado en la casa, pero no hemos limpiado nuestro refrigerador. Va a haber cosas ahí podridas, va a haber cosas que se echaron a perder. Y mucha gente se les echó a perder la comida. Entonces la comida que pasamos a la iglesia, a la comunidad, les ayudó. Eso es importante, pero eso no es prioridad número uno. La prioridad número uno es lo que dijeron aquí los apóstoles. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, la iglesia escuchó este consejo de los apóstoles. Versículo 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea, la iglesia. Escogieron, aquí están los nombres, y vamos a mirar a Esteban en el próximo capítulo. A Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Entonces, la congregación, la iglesia, trajeron a estos 7 hombres, a los apóstoles, y los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos y les bendicieron. Pusieron manos y le dijeron, ustedes se van a dedicar a las necesidades de la iglesia. Lo que vamos a ver después, que esto es otra forma de diáconos. Estos son los primeros diáconos. Y Esteban va a ser un nombre bien importante en la historia que viene adelante. Entonces, la iglesia escogió a estos 7 hombres, los apóstoles la bendicieron, le ponieron manos sobre ellos y eligieron a estos hombres para que se enfocaran en las tareas no tan importantes como la palabra de Dios, la predicación, pero ya tenían a esta gente para ayudar a esta gente. ¿Están conmigo? Entonces, una iglesia fiel a Dios se esfuerza, el deber, el ministerio, el enfoque de la iglesia es y siempre será su devoción a la palabra de Dios. ¿Ha cambiado ese deber hoy? Hoy mismo, en 2020, noviembre 1, ese deber, esa devoción es diferente hoy, porque estamos viviendo en diferentes tiempos, ¿verdad? ¿Es diferente ahora ese deber o es lo mismo? ¿O debe ser lo mismo? Debe ser lo mismo. Y por eso muchas de las iglesias que miramos están vacías. No digo de personas. Hay una ausencia del Espíritu de Dios. Porque se enfocan más en ayudar a la gente, se enfocan más en programas para la iglesia, se enfocan más en programas para los niños, se enfocan más en hacer eventos para la iglesia. ¿Y saben de qué se olvidan? Prioridad número 1, la predicación de la palabra de Dios, la verdad de Dios. Porque los discípulos, los apóstoles están diciendo,
no podemos poner a un lado la palabra de Dios. Eso es más importante que cualquier cosa. Pero ¿saben qué, iglesia? No podemos olvidarnos de ustedes. Vamos, escogen 7 hombres, tráiganlos a nosotros y lo vamos a bendecir. Es lo que pasó. Hoy mismo, 2020, noviembre 1, es lo mismo. No ha cambiado la tarea de la iglesia. La tarea, el deber, la responsabilidad de la iglesia es promover la verdad de Dios, promover la palabra de Dios. Y cuando hay una ausencia de la palabra de Dios, hay una ausencia de Dios. Y piensan que están haciendo la obra de Dios, pero verdaderamente esta iglesia está perdida. Entonces, aquí en Iglesia Bíblica del Reino, somos pequeños en números. Pero un día, esta iglesia puede aumentarse, puede crecer tanto que yo no voy a poder poner todo aquí junto. Yo no voy a poder traer la televisión, yo no voy a poder conectar la laptop, yo no voy a poder poner la cámara del teléfono, yo no voy a poder alistar todo, yo no voy a poder hacer el café, yo no voy a poder poner ahí las aguas, yo no voy a poder prender todo. ¿Por qué? Porque mi enfoque será lo mismo que es en este momento, el enfocarme en la palabra de Dios. Ahorita mismo yo puedo hacer todo eso, porque somos pequeños en número. Pero un día, esa es la esperanza que yo tengo, que se aumente tanta esta congregación, que se levanten hombres piadosos, hombres que la iglesia puede decir, escoge a este hombre acá. Ellos se pueden encargar de poner y conectar todo lo que necesitan. Ellos se pueden encargar de hacer los programas de la iglesia. ¿Por qué? Porque Joel, tú tienes una responsabilidad bien importante y la prioridad número 1 es enfocarte en la palabra de Dios para dársela a la iglesia. El deber, el ministerio, el enfoque de la iglesia ha sido, es y siempre será su devoción a la palabra de Dios. Verdad número 3. Los corazones de los endurecidos. ¿Qué es lo que significa cuando digo endurecidos? Los no creyentes, ¿verdad? Los que no son parte del rebaño de Dios. Los corazones de los endurecidos son conquistados por una iglesia que practica el amor a su palabra y a su gente. Pero el viernes que estábamos pasando la comida a la gente, lo que estaba pensando, a lo mejor las familias o la gente que rodea a los miembros de nuestra iglesia van a ver cómo cuidamos a nuestro rebaño. Va a ver las familias de las personas o miembros de nuestra iglesia cómo cuidamos de ese familiar en su familia. Entonces la meta en distribuir comida o ayudar a nuestro rebaño, la esperanza es que el mundo afuera mire cómo cuidamos de nuestro rebaño. Que el mundo afuera que no es creyente, que no es parte de la familia de Dios, mire y diga, mira, esa iglesia ayuda a su gente. Esa iglesia ayuda a los miembros de su iglesia. Y esa iglesia tiene un amor por Dios, para la palabra de Dios. Eso es la razón que una iglesia tiene para existir. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes. Acuérdense que estos sacerdotes quizás eran muchos de los mismos sacerdotes que vivían y estaban en el templo cuando Jesús estaba vivo. Y muchos de estos sacerdotes son los mismos
que se pusieron de acuerdo para crucificar a Jesucristo. Muchos de esos sacerdotes eran los mismos sacerdotes que estaban persiguiendo a lo mejor a los primeros cristianos, a la iglesia primitiva. Pero aquí dice, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían y vinieron a la fe. ¿Por qué vinieron estos sacerdotes que antes eran sacerdotes del templo, que eran judíos a la ley? ¿Por qué? Estaban mirando con sus ojos que los miembros, los apóstoles, los creyentes estaban cuidando de su rebaño y estaban predicando la palabra de Dios. Y tenían tanta valentía estos primeros creyentes que finalmente dijeron a los sacerdotes, muchos de los sacerdotes, no todos, a lo mejor hemos estado equivocados. Porque fíjense lo que dice la palabra de Dios. Muchos de los sacerdotes vinieron o obedecieron a la fe. Los corazones de los endurecidos, de los no creyentes, son conquistados como estos sacerdotes por una iglesia que practica el amor a la palabra de Dios y a su gente. Entonces, una iglesia que ayuda a su rebaño, una iglesia que predica la palabra de Dios, una iglesia que tiene la valentía de seguir presentando el mensaje de Jesucristo, el mundo va a ver, el mundo endurecido va a ver. A lo mejor lo que están haciendo, a lo mejor lo que están diciendo, a lo mejor lo que están proclamando, a lo mejor es verdad. Vamos a ver si es verdad. Y así el mundo puede ver, puede escuchar. En una iglesia que cuida de su rebaño, en una iglesia que mira a las necesidades de los miembros de la iglesia y que predica con valentía la palabra de Dios, así es como ganamos a los que son incrédulos. Todos tenemos personas en nuestras vidas, personas en nuestras familias que no han venido al conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? O son de otra fe. Fíjense, los sacerdotes obedecieron a la fe. ¿Por qué? Porque mira esta iglesia cómo ayuda a su propia gente. Mira esa iglesia cómo proclama la verdad. Aunque son perseguidos, todavía proclaman la verdad. Yo quiero ser parte de algo así. Es decir, hoy, sigan proclamando la verdad. Sigan ayudando a los miembros de la iglesia aquí. Sigan proclamando a Jesucristo. Porque eventualmente vendrán a la fe. Si miran y escuchan lo que la iglesia está haciendo. ¿Sí están conmigo? ¿Tienen sentido? Porque si somos una iglesia y nos olvidamos de los miembros, no cuidamos a los miembros entre unos a otros, cambiamos mensajes, no, nosotros creemos esto, pero en otro momento dijimos algo diferente. ¿Qué va a decir el mundo de nosotros? Esa iglesia cree una cosa un día, luego cree otra cosa otro día. Dicen que ayudan a la gente, pero fíjate, tal fulano necesitaba ayuda y nadie se presentó para ayudarlas. Yo no quiero nada que ver. Eso es como, ¿qué es la palabra? Hipocresía, ¿verdad? Una iglesia que proclama la verdad de Cristo, una iglesia que se ayuda entre ellos mismos, que tiene la valentía de proclamar la verdad sin importancia si le vaya a pasar algo. Tiene algo especial. Entonces, todo eso para decirle, sigan en su fe, sigan proclamando la verdad, sigan proclamando a Cristo, siguen ayudando a nosotros, a ustedes.
Esta semana tuvimos el privilegio el viernes anteayer. Fuimos a recoger comida y vino una hermana con nosotros a ayudarnos. Eso me dio tanta alegría, me dio tanto gusto, que ella quiso venir a ayudarnos para ayudar a otra gente. Eso es una iglesia. La iglesia se ayuda unos a otros y proclaman la verdad de Cristo. Y es la esperanza que si ustedes tienen incrédulos o no creyentes en sus familias, que miren lo que está haciendo esta iglesia, para que ellos vengan como estos sacerdotes, vengan y obedezcan a la fe. Estos sacerdotes creían en un sistema. Estos sacerdotes creían en leyes. Estos sacerdotes creían en ordenancias. Estos sacerdotes creían en las cosas hechas, las reglas hechas por el hombre. Pero cuando miraron las acciones de la iglesia, cuando miraron las acciones de los apóstoles, que tenían la valentía de predicar la verdad, aunque los encerraban y los amenazaban a la muerte, todavía predicaban. Y con tiempo vinieron y obedecieron a la fe. Tengan esperanza en sus familias. Como iglesia, aquí en la Iglesia Bíblica del Rino, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ayudarnos unos a otros, porque así, si tenemos gente en nuestras familias que nos rodea, amigos, vecinos, que queremos que vengan al conocimiento de Jesucristo, así va a ser la única manera que vamos a convencer y a conquistar a estas personas que tienen corazones de piedra. Los corazones de los endurecidos son conquistados por una iglesia que practica el amor a su palabra y a su gente. Una iglesia fiel a la palabra de Dios y que cuida de su rebaño, rompe barreras. Fíjese cómo rompió las barreras de estos sacerdotes que crucificaron a Jesús. Cómo rompió barreras el amor de Cristo. Cómo rompió barreras la palabra de Dios. Cómo rompió barreras la valentía que los apóstoles tenían por el Espíritu Santo. Cómo rompió barreras el cuidado que la iglesia tenía para su propio rebaño. Tenemos que hacer lo mismo hoy, para que el mundo venga al arrepentimiento, para que venga a fe a Jesucristo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. Sabemos que como iglesia hay prioridades, pero la prioridad número uno es la enseñanza y la predicación de la verdad de tu palabra, la palabra de Jesucristo mismo. Y si eso no es prioridad número uno, todo lo demás es en vano. No importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, no importa lo que pensamos, no importa lo que hacemos, no importa la numeración, los números, las cantidades de las personas que vienen a esta iglesia. Si la prioridad número uno no es un deber, una responsabilidad, un enfoque a la palabra tuya, Padre, estamos perdidos de principio, Padre. Danos la valentía para seguir predicando tu verdad que viene solo de tu palabra y no del hombre, para poder alcanzar los perdidos de este mundo, para que sí vengan ellos a la fe en Jesucristo. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Están despedidos.